Antes de empezar, una pequeña historia, y quiero que tengan paciencia, no sé si se escucha un rebote, me gustaría que lo eliminen. Hace unos años, un anciano que acostumbraba a jugar, a apostar a las carreras de caballos, hizo su última apuesta. El premio ese día era de $1.000.000. ¿Cuál era el premio, hermanos? Entonces se fue al campo y le dejó los boletos a la familia. Él no sabía lo que iba a ocurrir. Lo que habría de ocurrir era lo que nunca había ocurrido. Él ganó $1.000.000. ¿Cuánto ganó, hermanos? Entonces la familia dice, mi papá está enfermo del corazón, cuando él sepa va a tener un desmayo y se va a morir. Llamaron al doctor y le dijeron lo que había pasado. No se preocupen, dijo el médico, yo voy a hablar con don Juan que se había ido al campo de vacaciones. No se preocupen, yo soy especialista en toda esta clase de materias, lo voy a calmar y cuando esté bien calmado le voy a decir que él ganó $1.000.000. Sigo bajando. Hermanos, entonces llegó el doctor allá donde el abuelito, en la montaña. ¿Qué anda haciendo por aquí, doctor? Vine a saludarlo, don Juan. ¿Cómo está su salud? Todo está bien. ¿No fue a las carreras ayer? No, dice, ahí hice una apuesta, dice, era la última. ¿Y qué pasaría, doctor? Perdón, ¿qué pasaría, don Juan, si usted se ganara $1.000.000? Eso ya hace un par de años, sí que $1.000.000 era más. ¿Sabe? Dice el doctor, el don Juan, del abuelo, al doctor, eso lo tengo pensado hace mucho tiempo, que si yo me ganara $1.000.000, te daría la mitad a ti. El médico se puso pálido y se desplomó. El que iba para ayudar, necesitaba ayuda. Yo sé que ustedes necesitan ayuda hoy y este tema es para ayudarlos. Espero que estén con los ojos bien abiertos y los oídos, porque este tema es fundamental en los tiempos del fin, cuando el diablo está usando a muchas personas para confundir al pueblo de Dios. De manera que del monte vistes una piedra, fue cortada no con mano. La piedra es cortada no con mano humana, porque el Señor viene del monte. Mi tema es este, el regreso de Jesús desde el monte, su morada celestial. ¿Dónde está la habitación de Jesús? Quiero que ustedes lean rápido porque yo acostumbro a terminar a las 12 y me quedan 13 minutos. Pero el pastor me dice que puedo alargarme un poco. Nadie se vaya hasta el fin porque las novedades empiezan a la mitad del sermón. Vos habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a Dios el juez de todos, Jesús el mediador. Donde está el mediador es el monte Sión, el santuario celestial, ese es el lugar donde está nuestro Señor Jesucristo hoy. Otros nombres dados al monte Sión: Monte Santo, Santo Monte, Santuario, Templo, Casa de Dios. Esos nombres se dan hoy al santuario celestial y otros más. ¿De dónde vendrá Jesús? ¿Cómo leen, hermanos? De Sión. El Señor viene de Sión, del monte Sión, donde está el templo, ¿verdad? Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Vendrá de Sión, ¿quién? El libertador. La palabra monte, hermanos, la palabra monte como morada de Dios viene de los pueblos paganos que estaban relacionados con el pueblo de Dios. La Biblia usa los términos de las naciones que rodeaban a Israel. Los paganos adoraban a sus dioses en los montes. La Biblia usa esos términos para que entendamos. Ejemplo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Para el salmista, su socorro no venía de los montes donde se adoraban a los dioses paganos, sino que la respuesta venía del monte Sión celestial. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ejemplo, el diablo llevó a Jesús a un alto monte y ahí pidió que le adorara. Salomón en su apostasía construyó altares
a sus esposas paganas en los montes frente a Jerusalén. Allí adoraban los paganos, en los montes. Satanás fue expulsado del Monte Santo. Este es un texto clave, hermanos. El diablo era querubín cubridor sobre el arca del pacto y ese lugar se llamaba Monte Santo. ¿De dónde fue expulsado Satanás, hermanos? El trono de Dios se llama Monte Santo. Esto ustedes deben conocerlo muy bien, porque algunos enseñan hoy que el Monte Santo es la iglesia adventista y que de allí salió un famoso profeta, etcétera. Eso vendrá luego. De paso, hermanos, quiero invitarlos a la tarde al tema los 144,000. Algunos me dicen el profeta de la nueva luz, porque hay una explicación diferente. ¿Quiénes son los 144,000? Bueno, muy bien, así que el diablo fue expulsado del Santo Monte. El raíz u origen del término Santo Monte es la referencia más antigua que tenemos. Cuando el diablo fue expulsado del Santo Monte, ya lo expliqué, esto lo voy a pasar por alto. Daniel, cuando estaba cautivo en Babilonia, ¿se acuerdan cuántos años duró el cautiverio, hermanos? 72. Cuando estaba por terminar el cautiverio, Daniel comienza a orar por el Santo Monte. Y ahí está conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor y sobre la ciudad, Jerusalén. Noten, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y su pueblo son ahora el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que resplandezca tu rostro sobre el santuario asolado. ¿Cuál es el santo monte? El santuario, donde está la ley. Este versículo lo usan los davidianos o vara del pastor para decir que el santo monte es la iglesia adventista del séptimo día. Y luego se trasladan a Daniel 2, donde dicen que el monte sale una piedra y esa piedra es su profeta y sus 144. Es una completa distorsión, es una aberración a la verdad, es una falacia. En otras palabras, es un disparate. ¿Cuál es el centro de la oración de Daniel? Jerusalén no era santa, tampoco el pueblo. A causa de los pecados de la nación, la ciudad y el santuario, el santo monte, el lugar de la presencia de Dios, habían sido destruidos. Y Daniel quería que cuando terminara el bautisterio y el pueblo regresara a Jerusalén, el templo se pudiera construir porque allí descendía Dios. Y sin el templo y sin la presencia de Dios, no habría ninguna reforma. Nota aclaratoria. El culto llamado a la vara dice que Daniel oraba por la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia o congregación no existía durante los 70 años de cautiverio. El sitio del santuario estaba tan desolado durante ese periodo de 70 años que Jeremías dijo, zorras andan por él. Había una completa desolación. Pero decir que Daniel oraba por la iglesia adventista es un error. Cuando terminó el cautiverio, noten esta prueba única histórica. Cuando terminó el cautiverio en Babilonia, Daniel habló con el rey Ciro y le pidió que reconstruyera el santuario. Ciro envió a un gobernador. ¿Cómo se llamaba el gobernador? Que se ocupó de la obra. Esto indica que Daniel oraba por el santuario y no por una supuesta iglesia. Ese fue el pedido. Él no le pidió a Ciro que mandara un evangelista para reavivar un grupo en Jerusalén que no existía. Daniel oraba por el santuario porque al regresar la cautividad de Babilonia, el templo sería el centro del culto y el lugar de la presencia de Dios, la Shekinah. ¿Saben lo que era la Shekinah? Es la presencia y manifestación gloriosa de Dios sobre el arca, sobre el propiciatorio, el trono de Dios. Ahí está la explicación. De paso, yo voy a dejar una copia de este tema y de otros, y ustedes pueden pedirle al pastor una copia de esta conferencia para que puedan mirarla con tranquilidad en su casa. Cuando un versículo no está bien claro en la Biblia, debe buscarse ayuda en otros versículos, ¿verdad? Noten aquí, a mi santo monte de Jerusalén. La preposición de aclara, el monte santo ubicado en la ciudad de Jerusalén era el lugar del templo. Así que el santo monte, ¿qué es en la Biblia, hermanos?
el trono de Dios, el santuario donde está el trono de Dios. Nota aclaratoria, vuelvo a repetir. La vara se esmera en decir que Daniel oraba por la iglesia como el Santo Monte. Pronto se trasladan a Daniel capítulo 2 para decirnos que el monte en el sueño de Nabucodonosor es la iglesia adventista. Y que la piedra que sale de la iglesia es su profeta y sus seguidores, que salen no con mano humana, sino por la mano divina. El profeta de la vara fue expulsado de la iglesia. Entonces dicen, fue cortado de la iglesia por la mano de Dios. La verdad es que fue expulsado por la mano de Dios. Fue expulsado de la iglesia por la mano de Dios. La autoridad, la iglesia tiene esa autoridad para recibir y para expulsar. Disculpen, me pasé de largo acá. ¿Notan ustedes lo que significa falsa hermenéutica? Falso método de interpretación. Decir que la iglesia adventista es el Santo Monte es una falacia, equivale a un razonamiento engañoso. El monte es la morada de un Dios. El ugarítico es un idioma que se hablaba allí en Siria. Y ahí está toda la información. El Santo Monte en el ugarítico es la morada de una deidad. De modo que el Santo Monte es la morada de Dios, nuestro Padre Celestial. Él está hoy en el santuario. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y edificaron un tabernáculo en el desierto, ¿dónde estaba la morada de Dios? Ustedes son especialistas, ¿verdad? Conocen bien el antiguo santuario, hecho por las manos, ¿no es cierto, hermanos? Fue hecho por las manos de los israelitas. Muy bien, y Dios dice aquí que oraba en la voz que Dios hablaba por encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. De entre las dos querubines hablaba Dios. Dios hablaba aquí en el santuario sobre los querubines donde estaba antes el diablo. La morada de Dios en el santuario terrenal estaba sobre la ley. ¿Cuál era? Disculpe, hermanos. Cuando el pueblo entró en Canaán y edificaron el templo en el monte de Sión. En el monte Sión se edificó el templo que se llama de Salomón porque Salomón lo construyó. ¿No es cierto, hermanos? Digan amén, ¿sí o no? Ese es el templo de Salomón. No le pertenecía a él, el templo de Dios. Se lo llama de Salomón porque él lo construyó. Yo, Jehová, vuestro Dios, que habita en Sión, mi santo monte. Otra cita. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, porque aquí habitaré, porque la he querido. Así que Dios moraba en el monte Sión, en el templo. Muy bien, en la edificación del templo de Salomón se trajeron piedras del monte ya preparadas listas. David mandó cortar las piedras de la base del templo, de un monte de Jerusalén. Note que dice aquí, y cuando se edificó la casa la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Hermana White dice aquí, el templo judío fue construido de piedras labradas traídas de las canteras ¿de dónde? Esas piedras, hermanos, se cortaron con las manos de los albañiles. ¿Verdad, hermano? Los albañiles de Salomón cortaron la piedra fundamental, todas, pero también la piedra angular con las manos. ¿Están de acuerdo? No dice eso aquí, pero esta es la base para entender que del monte es cortada una piedra no con mano. Aquí se cortó con las manos, cuando venga el Señor sale del monte y se corta sin manos, ya explico. La hermana White dice que entre las piedras estaba la piedra, ¿cómo se llama esa piedra? ¿Qué representaba a quién? Esa piedra angular representaba a Cristo. Los obreros no podían encontrar un lugar para ella y no querían aceptarla, era una molestia para ellos, era un tropiezo mientras quedaba abandonada. Por mucho tiempo permaneció rechazada. Pero cuando los edificadores llegaron a la esquina buscaron una piedra de gran tamaño y de fortaleza que pudiera soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Por fin miraron la piedra. ¿Qué clase de piedra era esa? La piedra rechazada. Habían quedado expuesta al aire, al sol, etcétera.
La piedra fue aceptada y se encontró un lugar exactamente. Esa piedra angular donde descansaban dos columnas del templo era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué actitud tomaron los sacerdotes y ancianos hacia Cristo, la piedra angular? Nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, ¿qué cosa, hermano? Cabeza de ángulo. ¿Qué pasó con ese Cristo, cabeza de ángulo, despreciado y desechado entre los hombres? Los judíos no solamente despreciaron a Cristo, lo trataron, le dijeron: eres hijo de fornicación. No decimos que eres un samaritano, lo despreciaron. Así como los edificadores despreciaron esa piedra que estaba allí y la maltrataron, así Cristo fue también maltratado. ¿Qué pasó con la nación que rechazó a Jesús, la piedra de ángulo? El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esa piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, noten esta palabra. ¿Qué dice ahí? Esta es la piedra misma de Daniel 2 que cae sobre las naciones y lo desmenuza. Es un poder destructor como un poder salvador. Entonces, esta cita es muy valiosa. Cuando Cristo exclamó: consumado es, la nación judía era una nación excomulgada. Desde entonces la gente podía ir a Dios sin sacerdote ni gobernante. ¿Y saben por qué es importante esta cita? Porque los davidianos dicen que ellos y su profeta irán a Jerusalén a establecer un reino teocrático dirigido por Dios. Los ángeles los van a llevar a todos los davidianos y de ahí van a salir a predicar. ¿Y cómo van a ir? Dice que los ángeles los van a llevar. Son 144.000. Esta tarde voy a explicar un poco más de eso. Y de ahí van a salir a predicar a todo el mundo, se va a convertir en la gran multitud. Pero ustedes noten que cuando Jesús murió en la cruz, el pueblo podía ir a Dios sin sacerdote ni gobernante. No, la nación judía no tiene más parte en el plan de salvación. La nación judía no tiene más parte en el plan de salvación. Un judío puede convertirse en un cristiano, pero la nación judía ya no tiene más parte en el plan de Dios. Nadie debe ir allí a predicar. Esos son errores. ¿Por qué fue destruida Jerusalén? Vamos a abreviar aquí. Jerusalén fue destruido porque rechazaron, ¿qué cosa? La roca de tropiezo. Este capítulo, esta página de Deseado a todas las gentes, nos dice que Jesús es la piedra que murió, la piedra que resucitó, la piedra que subió al cielo y la piedra en la segunda venida. Porque algunos dicen que la hermana Juárez nunca habló mucho de la segunda venida de Daniel capítulo 2, pero en Deseado a todas las gentes está. La piedra angular es la misma que desciende de Daniel capítulo 2. Fue cortada por las manos humanas en la montaña de Jerusalén, pero cuando ascendió a los cielos sale del monte. No es cortada por las manos, sale por la propia divinidad, y ese es nuestro Señor. ¿Qué dice Elena G. de Quay sobre la piedra divina? Jesús, la piedra, por su resurrección fue declarado Hijo de Dios. Jesús, la piedra, en su segunda venida había de revelarse como el Señor del cielo y de la tierra. Lean este capítulo 65 del Deseado a toda la gente, las últimas páginas, nos habla que la piedra angular cortada del monte fue maltratada, subió al cielo, resucitó, y en la segunda venida de Cristo es la misma piedra angular. ¿Dónde fue Jesús después de su resurrección, hermano? Tenemos, dice tal pontífice, ahora la piedra angular ya eso no es una piedra muerta, es nuestro abogado. Aquí, hermanos, tenemos una muchacha que es abogada, está vestida de rojo. ¿Sabían ustedes? Muy bien, nuestro Señor Jesucristo, cuando subió al cielo, ya no es la piedra muerta, es una piedra viva, es nuestro abogado, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo
que levantó el Señor en hombre, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cuando el Señor subió al cielo, subió al templo celestial, el santuario celestial, tabernáculo no hecho de manos, porque el primero se hizo de mano. Así que no se olviden, la piedra subió al cielo, ahora es nuestro pontífice, la piedra angular, es ahora piedra viva. ¿De dónde vendrá Jesús la piedra en su segunda venida? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. El verdadero. ¿Dónde entró, hermanos? En el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo subió al santuario, la piedra viva. ¿Dónde llevará Jesús a su pueblo en su segunda venida? Después miré ahí que el Cordero estaba en el monte Sión, y con él ¿cuántos? ¿Cuántos dice? Eso es importante saber quiénes son los 144. Algunos dicen que es un grupito. Están delante del trono, fueron redimidos de entre los hombres de la tierra. ¿De dónde viene la piedra de Daniel capítulo 2? Del monte fue cortada una piedra. El Señor subió al monte Sión, esa es su morada. Así que cuando dice aquí del monte es cortada una piedra, quiere decir del monte Sión. Y el monte Sión es el monte santo. De allí viene el Señor. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron también desmenuzados el hierro, el barro, etcétera, y se los llevó como el viento, etcétera. Esta es la piedra. Golpea, ¿dónde, hermanos? ¿La cabeza, aquí o los pies? ¿Dónde golpea, hermanos? Yo les voy a explicar por qué golpean los pies. ¿Sabían ustedes por qué golpean los pies? ¿Cuántos saben? Allí hay un hermano, estos son los teólogos. Hay 4 nomás, por este lado, ¿quién más? Vamos a explicarle por qué golpeó en los pies, allá hay otro. Muy bien. Entonces noten esta expresión. Una piedra fue cortada no con mano. En la primera parte de Daniel no aparece la palabra monte. En la explicación aparece la palabra monte. Ahora, noten esto, para entender que una piedra es cortada no con mano, es porque esa misma piedra fue cortada con mano. ¿Dónde fue cortada con mano? En una montaña cerca de Jerusalén. Y esa piedra es la piedra angular. Pero ahora que subió al cielo, está en el santuario celestial, desciende esa piedra y es extraída, de allí sale del monte, pero no por las manos humanas. ¿Entienden esa expresión? Para entender hay que ir siempre atrás o adelante. Muy bien. Vamos a pasar eso. Más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. De manera que dice que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó. El Dios del cielo levantará un reino. Está diciendo aquí que la piedra que desmenuza es el Dios del cielo. El gran Dios ha mostrado al rey. Tengan en mente estas palabras, hermanos. El gran monte, el gran Dios, el Dios del cielo. Está hablando del Dios del cielo. La piedra que desciende del monte es el Dios del cielo, que sale del monte. Aquí está la profecía que ustedes la conocen muy bien, ¿verdad? Cabeza, pecho y los pies. Explicación. Del monte, es decir, perdón, hermano, esto se me escapa. Del monte, es decir, del santo monte, del trono de Dios es cortado una piedra no con mano humana. En español, el idioma de aquí. Del monte fue cortada una piedra no con mano. ¿Cuántas letras hay ahí? ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el arameo, porque el capítulo 2 hasta el capítulo 6 se escribió en arameo. Lo demás es griego. En arameo, del monte no hecho de manos, no con manos, fue cortada una piedra. ¿Cuántas letras? Palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
se puede traducir de las dos maneras. Del monte no hecho de manos fue cortada una piedra. Ese monte es el santuario celestial que no se construyó con las manos humanas. Son dos cosas. Si tomamos en cuenta el contexto bíblico completo, concluimos que del monte no hecho de manos humanas, es decir, del santuario celestial, fue extraída o cortada una piedra. Y esa piedra es la misma piedra angular que subió al cielo. Recapitulación. Recordemos la historia de la construcción del templo de Salomón. La piedra angular fue cortada de las montañas por las manos humanas. Esa piedra era una figura de Cristo, cayó sobre Jerusalén y la desmenuzó. Murieron como 1 millón de personas. La piedra de Daniel capítulo 2 es un acontecimiento escatológico, es decir, un suceso del tiempo del fin que tiene que ver con el juicio de las naciones. La piedra es cortada o extraída del santuario o santo monte, se desprende por su propia divinidad y representa a Jesucristo. ¿Qué? ¿Dónde? Podemos imaginarnos a los albañiles cortando una piedra, hermanos, en una montaña, una piedra grande, que tal vez todavía está en la base donde los judíos oran allí en el monte de los lamentos. Piedra de 2, 3 metros por 4 o 10, el fundamento. Podría ser que aún esté ahí. Pero esa piedra era nuestro Señor. ¿Sí o no, hermanos? Es nuestro Señor. Fue maltratado como esa piedra. Resucitó, subió al cielo. Y ahora está en el santo monte, en el trono. Y de allí va a salir. ¿Hay alguna mano humana que lo va a sacar de allá? Sale por su propia divinidad. Esas dos cosas hay que entenderlas bien. Muy bien. ¿Qué dice ahí arriba, hermanos? Pues los que han investigado en el internet saben qué es el Etemenanki. ¿Cuántos han oído hablar del Etemenanki? Hermanos, por favor, ¿cómo van a entender Daniel 2 si no saben del Etemenanki? Leamos en voz alta. ¿Cómo se lee ahí? Etemenanki. Hermano, ese era el trono del rey Nabucodonosor. Si no sabemos el trono del rey Nabucodonosor, no podemos entender Daniel capítulo 2. Le pregunté a un davidiano, explícame el Etemenanki. ¿Qué es eso? Dice. Le pregunté a un pastor teólogo de Montemorelos, sin desprestigiar a nadie, ¿verdad? Etemenanki. Nunca escuché de eso. Pero ustedes ahora van a saber, que cuando vayan a su casa, busquen en el internet, pongan esa palabra, Etemenanki. ¿Cómo se lee, hermanos? Aprendieron una palabra nueva y me quedan 20 minutos y voy a terminar, da tiempo. Muy bien, trono de Marduk, dios principal del rey Nabucodonosor. Este es el centro, busquen esa Gila, el gran centro religioso. En Babilonia había como 1000 montes. Cuando ya cerraron la ciudad, hermanos, ya los montes los trasladaron adentro y le pusieron altares. Cada familia tenía un monte donde adorar. Ahí estaba su Dios. Pero aquí en el centro de esa Gila, ¿qué pasó? Ahí, esa Gila estaba el Etemenanki. Noten, el gran monte. El gran monte. Torre Etemenanki, templo de Marduk. Aquí está la Gila. Pero ahí está el Etemenanki. Cuenten los pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos pisos tenía, hermanos? En cada piso o elevación se adoraba un astro del cielo. Para llegar al trono de Dios, Marduk, había que escalar por todos esos dioses. No se puede entender Daniel capítulo 2 sin entender el Etemenanki. Era el gran monte de adoración de Nabucodonosor. ¿Qué era el Etemenanki, hermanos? Todo Babilonia podía mirar el Etemenanki. Ahí estaba el gran Dios. Tenía 7 niveles y en cada uno se adoraba un astro del cielo. En el 7º estaba el trono del gran Dios Marduk, Dios principal y Dios creador de Babilonia. Etemenanki, el gran monte, por su tamaño majestuoso.
¿Cuántos metros tenía, hermanos? Algunos libros hablan de 91, otros 92, otros libros que yo investigué, 100, vamos a decir 100%. Era la piedra fundamental entre el cielo y la tierra, la escalera al cielo. Ustedes saben que Babel, ¿qué significa? La puerta del cielo. El Papa hace poco dijo que para ser salvo había que ir por la Iglesia Católica. Esa es la Babilonia. De allí sacó eso, que para llegar arriba había que subir el Etemenanque. Para ser salvo hoy, el Babilonia moderna dice que hay que ir por medio de la Iglesia. Y eso es falso, es una herejía. ¿Por medio de quién podemos ir al cielo, hermanos? Cristo. Ahora noten esto. Era el axis del universo, línea directa al cielo. Si alguno sabe exactamente, a la salida me dice qué es lo que es axis. Muy bien, miren hermanos. La morada, el trono del gran Dios Marduk. Esta palabra, apréndansela. ¿Qué significa esta palabra? La casa del gran monte. O sea que este edificio era la casa del Dios. Este templo es la casa de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Este templo es la casa de Dios. Dios es nuestro Dios, pero este templo es la casa de Dios. Esta era la morada de Dios. Ahí moraba Él, en el 7º piso, gran parte de oro. Y esa palabra era Asiria, porque antiguamente, hermano, Irak de hoy es donde estaba el paraíso. Estaba gobernada por los asirios y los babilonios. Los asirios gobernaban, luego los babilonios tomaron el control. Y cuando Babilonia tomó el control, el dios principal llegó a ser Marduk. Así que Ekur era la casa del gran monte. Y el gran monte era este. Marduk era el gran monte, porque había asumido todos los poderes de todos los dioses conquistados por Nabucodonosor. Era el gran dios de Babilonia, del cielo y de la tierra. Según Nabucodonosor, su reino llegaba hasta el cielo y hasta los confines de la tierra. Hermanos, ustedes sabían, en esa visión del árbol, su reino llegaba tan ancho como la tierra y tan alto como los cielos. Ese era el Dios. ¿Cuál era el Dios principal de Babilonia, hermanos? ¿Cuál era? Marduk. No era el Dios del cielo. Así que Marduk, hermanos, era el gran monte. Perdón, hermanos. Me adelanté. Perdón. Hermanos, el gran monte no solo era el edificio, sino que el gran monte era Dios. Marduk era el gran monte, el gran Dios. Yo quiero que entiendan esto. ¿Quién era el gran monte, hermanos? Marduk, el dios principal, se lo llamaba el gran monte. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llama nuestro gran monte? Jehová. ¿Quién es nuestro gran monte? Jesucristo. Y cuando la gente miraba a este edificio, decían, aquí está el gran monte. No solo el edificio, sino que el gran monte era el Dios. ¿Verdad? Vamos a avanzar. Ekur, la casa del gran monte, lo heredó de este Dios. Dios del viento de Asiria, 100%, construido en el valle de Nippur. Cuando Nabucodonosor conquistó Asiria, su dios Marduk llegó a ser el gran monte. Y entonces, hermanos, entiendan esto. Cuando Daniel le dice al rey, del monte es cortada una piedra, él entendió que el monte era el trono de su Dios. Pero entonces le dio que la piedra no venía del monte de Nabucodonosor, vendría del monte del Dios del cielo. Del monte es cortada una piedra, no con mano, y desmenuzará a los gobiernos de la tierra. Todos. Voy a repetir. Esto se lo dijo a Nabucodonosor para ilustrar, para que él entendiera. Del monte es cortada una piedra. Nabucodonosor dijo, del monte, ahí está mi Dios.
ese es el Temananqui, ese es mi Dios. Ah, de ahí viene la piedra. Pero entonces Daniel dijo, no, del Dios del cielo viene una piedra. Del monte. ¿Cuál es el monte de Dios? El santuario. Todos están con signos de interrogación. Se ilustra el mensaje del Nabucodonosor, del monte es cortada una piedra no con mano, la cual hirió la imagen de los pies y los destruyó. Quiere decir, señor Nabucodonosor, que del Dios del cielo, del monte de Dios, el santuario celestial, vendrá una piedra y destruirá a las naciones. ¿Qué dijo Daniel a Nabucodonosor? El Dios del cielo, no tu Dios, el gran Dios, no tu Dios Marduk. La tierra fue hecha un gran monte, el Dios del cielo llenará toda la tierra. Bueno, esto no está complicado, pero lo voy a decir. Algunos piensan que el Ecur no está en la Biblia. Sí está, hermanos. Este profeta y este vivieron juntos y los dos escribieron exactamente lo mismo. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa, el Dios del templo de Jehová, será establecido por cabeza de los montes y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Los teólogos de aquí pueden explicarles, hermanos, esa es una promesa que se le hizo a Israel, que cuando regresaran a la tierra, Dios, el gran monte, fuera conocido por todas las naciones. Y yo puse aquí, con su perdón, hermanos, el gran descubrimiento. En el comentario bíblico adventista, tomo 4, el monte de la casa de Jehová sería exaltado como cabeza de los montes, equivale a decir que el Dios de Israel sería honrado por encima de todos los otros dioses. Así que, hermanos, para Miqueas e Isaías, el gran monte era Dios. Y entonces lo que quiso decirle Daniel a Nabucodonosor, que la piedra viene del monte, viene del Dios del cielo. ¿Qué significa que la piedra hirió la imagen de los pies de hierro y barro cocido? Bueno, creemos que Jesús viene ahora. Los paganos adoraban a sus dioses postrados a sus pies. La piedra hiere el altar de idolatría. ¿Cuál es ese altar de idolatría? Voy a abreviar. El altar de idolatría, hermanos, es el cambio del sábado por el domingo que se originó a los pies de la imagen. Durante el Imperio Romano, los pies de la imagen se cambió el sábado por el domingo, ahí se estableció el altar de idolatría, y la piedra viene y destruye el altar de idolatría que es los pies. Ahí se cambió el sábado por el domingo. El altar de idolatría es el día domingo, la marca de la bestia. Por eso el Señor mandó la piedra de frío exactamente allí, destruir el altar de idolatría. Los que observen el falso día de reposo recibirán la presencia de la piedra. ¿Qué entendió Nabucodonosor? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Nabucodonosor contestó, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Para Nabucodonosor, Marduk era el Dios de dioses, el Señor de señores, pero reconoció que el Dios del cielo era el gran monte, el Dios mayor, el Dios creador. La piedra viene del trono de Dios, hermanos. Esta es una cita del Espíritu de Profecía. La piedra viene del trono de Dios. Repetimos, ¿de dónde vendrá el Dios del cielo y de la tierra? Porque no entró Cristo en el santuario, el monte santo, hecho de manos, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. El Señor viene del santuario. Reflexión. El Dios de dioses no es Marduk. Jehová ha hablado y convocará la tierra de arriba. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. ¿De dónde viene el Señor, hermanos? De Sión vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Los cielos declararán su justicia. Para Nabucodonosor, en la visión del árbol,
Su reino llegaba al cielo y hasta los confines de la tierra. Para Daniel, la piedra que fue hecha un gran monte es el reino y la majestad de Cristo que llenará toda la tierra. El gran Dios del cielo desciende a la tierra. El Señor viene de su santa ciudad. Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. No había en ella templo porque el Señor Dios es el templo. Y esta cita aquí abajo dice: toda la naturaleza en su incomparable hermosura ofrecerá a Dios un constante tributo de alabanza. ¿Y qué más? Toda la tierra será un gran templo de adoración. Eso es lo que significa que la piedra llega a ser un gran monte en la segunda venida, de mes en mes. ¿Y qué más? Ahí está la respuesta. Todo el mundo vendrá a adorar a Jesús, el gran monte. Conclusión: la piedra cortada con mano por los albañiles del monte de la vieja Jerusalén fue... ¿Cuál piedra, hermanos? En su segunda venida la piedra, Cristo, piedra viva, es cortada no con mano del monte santo, del santuario celestial de la nueva Jerusalén. Una piedra se cortó allá en la vieja Jerusalén con la mano angular. Ahora Cristo es la piedra que viene del santo monte, del trono de Dios. Nadie la corta, es divino, es una piedra divina. Sale del monte, sale del santuario para destruir las naciones. Hermanos, ¿quién es la única piedra? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: este Jesús es la piedra. Ahora mírenme a mí. Hermano, mírenme a mí. Los davidianos dicen que ellos son la piedra. ¿Tienen poder para desmenuzar las naciones? La palabra desmenuzar es la misma que se usa que Roma, cuando Roma desmenuzaba y destruía las naciones. La piedra es un gran poder desmenuzador, destructor. Es un impacto fuerte en la tierra. Y es nuestro Señor, la piedra. Como una montaña vengadora a los que rechazaron la gracia de Dios. Perdón, hermano. Me faltó ahí, pero... disculpen, hermano. Era la parte final, ¿verdad? Gracias. Dice: este Jesús es la piedra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Noten que ahora la piedra es un nombre, el nombre de un hombre divino. La piedra es el nombre de Jesús, bajo el cual, dado a los hombres, en el que podemos ser salvos. La piedra es el nombre de un Dios divino, que viene del santo monte, no del Etemenanqui. Viene del Etemenanqui celestial, del Dios del cielo. Antes bien, leamos todos juntos. ¿Creen en eso, hermanos? Bien. No nos dejemos confundir por predicadores ambulantes que no son teólogos, que siguen a un profeta que no fue teólogo, sino un vendedor de flores y máquinas de lavar, y que se declaró el Elías del tiempo del fin, que él no iba a morir, que él y los que llamó 144, aunque no tenía idea quiénes eran, iban a ir a Jerusalén. Él murió, fracasó su doctrina. Si él no es la piedra, todo su mensaje es falso, hermanos. Si el primer mensaje que no iba a morir, él y los que creían en él murió, y los que creyeron en él murieron, si el nacimiento de la vara es falso, todo su mensaje es falso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Conclusión, vamos a cantar este himno, hermanos. Vamos a cantar este es el himno. Lo proyectamos acá, lo cantamos a capela, hermano, usted que sabe música.